de Crónicas, capítulo 14. Dios bendiga a mi hermano Martín. Hermano Martín, Dios te bendiga. Su esposa, Dios bendiga. Quiero estar hablando, hermanos, durante varios sábados. Vamos a hablar de los reyes, de la vida de los reyes. Allí donde estaba el listón, allí es. Mire, la vida de los reyes, podemos encontrar la vida de cada uno de nosotros en particular, podemos darnos cuenta. Mire, cuando el Señor trajo a Israel por el desierto de Egipto, Israel tenía un gobierno directamente con Dios. Dios era el rey. Pero había mandamientos, estaba un mandamiento allí que en dado momento ellos iban a poner rey. Ya estaba el mandamiento. Usted puede leer los 5 libros, los primeros 5 libros, y se va a encontrar todo lo que hay ahorita ya estaba escrito. Había un mandamiento que lo iban a desechar a él y que iban a pedir rey. Y así fue. Y a Dios le volvió su corazón. Dejaron un rey que peleaba por ellos, que los cuidaba, que los protegía. Y a Dios le volvió su corazón, así dice. Y hubo 3 reyes, quiero hacerle una pequeña historia. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y luego fue el rey David y luego el rey Salomón. Esos 3 reyes duraron 40 años en el reinado con todo Israel, todo Israel. Pero Dios no encontró recto el corazón de David, de Saúl, y le quitó el reino. Dios le dijo, Samuel le dijo a Saúl: si hubieras obedecido a Dios, tu reino fuera para siempre. Eso quiere decir que si Saúl obedece al pie de la letra la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, Cristo hubiera nacido de la tribu de Benjamín. Pero como no guardó el pacto, entonces Dios buscó a uno que pensara como él, que tuviera su corazón conforme al de Dios, y encontró a David, de la tribu de Judá. Y él sí, lo que Dios le dijera, él iba y lo hacía, al pie de la letra, sin dejar nada. Y por eso la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, porque le obedeció. Y David tiene un reino eterno hasta el día de hoy, eterno. Luego Dios le dice a David: voy a poner a tu hijo Salomón, un hijo que sale de tus entrañas. Él me va a construir templo y yo voy a hacer cambios. Fíjate lo que le dijo Dios: yo voy a hacer cambios. 1 Samuel 7, 14 por ahí. Dijo: si él me falla, si él peca, si él quebranta la palabra, lo voy a corregir con azotes de hombres. De Salomón para atrás, el que le fallaba a Dios era digno de muerte. Pero de Salomón para acá, los corrige el Señor con azotes de hombres. ¿Qué son los azotes de hombres? Problemas, enfermedades en la vida de las personas. Esos son los azotes. Muchos reyes murieron, se les salieron las tripas, los intestinos, por el pecado que cometieron. Y eso se compara a la vida de hoy.
Y hoy quiero hablarles precisamente del rey Asa. ¿Quién era el rey Asa? Pues era un bisnieto de Salomón. Y dice así, vamos a empezar. Reinado de Asa. Y vamos a ir analizando texto por texto. Dice, durmió Abías. Abías era el padre de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Fíjese, tuvo paz. ¿Por cuánto? Por 10 años, dice. O sea, quiere decir que este rey, dice el versículo 2, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Eso quiere decir que si nosotros caminamos en obediencia y santidad, tú vas a tener mucha paz alrededor tuyo. Todo te va a salir bien. Asa hizo lo bueno. Hay que saber qué es lo bueno. Todos nosotros tenemos que distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahorita la Biblia solamente nos habla de dos cosas, hermano: lo bueno y lo malo. Dentro de nosotros está lo bueno y lo malo, nada más. Hay un reino de luz que se hace lo bueno y hay un reino de tinieblas que se hace lo malo. Aquí. Y vamos a distinguir a estos hombres. Por ejemplo, cuando Dios divide, después de Salomón, divide el reino, o sea, un mismo país con dos reyes. Un mismo país con dos reyes. Como ejemplo, México tuviera dos presidentes. Y se le llamó uno el rey del norte y Dios le dio 10 tribus. Y otro se llamó el rey del sur o tribu de Judá y Dios le dio 2 tribus. Al rey del norte, que tenía 10 tribus, su capital era Samaria. Al rey del sur, que tenía 2 tribus, Benjamín y Judá, fue Jerusalén. Y Dios dejó esta línea de 2 reyes, para que de esa línea de reyes naciera Jesucristo. Por eso fallaron también estos hombres, pero Dios los castigó solamente con azotes de hombres. No los destruyó, porque de ahí iban a ser el Mesías. Ahora, usted puede analizar, hermano, hermana, que moría el padre y seguía el hijo. Moría el padre y seguía el hijo. Déjeme decirle que usted y yo somos hijos del último rey de los judíos. Igual. Somos hijos del último rey de los judíos. El último rey de los judíos se llama Jesucristo. Rey por el lado de David y sacerdote por Melquisedec, por Dios, no por Aarón. Un reino eterno. Y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, pueblo santo, nación santa, para adorar a Dios, para notificar sus maravillas. Eso somos nosotros. Vamos a ver qué fue lo bueno que hizo Asa. Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Aquí está. Porque quitó los altares al culto extraño. Eso es lo malo. Es lo malo, pero es lo bueno que él hizo. ¿Sí? Eso era lo malo que estaba dentro del país, pero él lo quitó. Israel adoraba idolatría, paganismos, y Dios había dicho. Alguien que me lea Levítico 20:23. Dios le había dicho a Israel, Levítico 20:23, que lo tenga, puede darle lectura. Amén. Amén. Y no andéis
prácticas de las naciones, que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Mire, eso le había dicho Dios a Israel: cuando entres a la tierra prometida, no hagas como los pueblos, como las naciones que están alrededor de ti. Dios se los había prohibido a Israel. Entonces, cuando Asa toma el gobierno, lo primero que hace: yo quiero servir a Dios, no quiero ser como mi papá Abías o viceversa. Pues quitó los altares al culto extraño. Altares era todo lo que el mundo ofrece: idolatría, paganismo. Asa no se contaminó con eso. Y luego dice que quitó los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. O sea, la acera era como la guadalupana hoy en día. Quebró. Y a Dios le agradó eso. Eso es lo bueno que Asa hizo. Y eso es lo bueno que nosotros tenemos que hacer. Mire, Dios dentro del país tenía dos reyes, uno con 10 tribus y otro con 2 tribus, y los dos eran hijos de Dios. Pero el rey que tenía 10 tribus se contaminó, hizo lo malo, hizo becerros de oro, lo puso en Dan, lo puso en Samaria, y obligó al pueblo a celebrar, a adorar todo lo paganismo. Tuvieron sacerdotes del bajo pueblo, hombres que no eran sacerdotes de la línea de Aarón, que decía: tú vas a ser mi sacerdote, y lo hacía sacerdote. Y eso Dios los aborreció hasta el día de hoy. Esas 10 tribus están perdidas en todo el mundo hasta el día de hoy. Y luego los reyes de esta línea de Judá, de los que estamos hablando, querían hacer parentesco. Eran hermanos. Es como ahorita aquí, hay muchos que somos hermanos, pero unos andan bien corrompidos con el mundo. Asóciate con ellos y a ver qué te hace Dios, a ver qué te dice. Eso hasta el día de hoy, hermano. Pero no lo queremos creer, no lo queremos, no sabemos. Cuando un rey por ejemplo, como Asa, que se quería asociar con un rey, un hermano de él, de esta línea de Acab, vamos a decir, Dios mandaba un profeta y decía: apártate, porque Dios no está con ellos, te va a ir mal. Por eso nosotros tenemos que saber con quién nos asociamos, tenemos que saber con quién compartimos, porque hay muchos contaminados y son hijos de Dios. Así estaba Israel, eran hijos de Dios, pero andaban contaminados, no hacían lo recto. Dios quiere ser bendecido por Dios, a lo recto. ¿Y cómo me doy cuenta de lo recto? A la luz de la palabra. Entonces dice: quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera. Y luego dice el 4: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Iglesia, hay que buscar a Dios de todo corazón para que te vaya bien, para que las puertas de los cielos se abran y las bendiciones te alcancen y te abracen. Hasta el día de hoy es esto. Eso es hacer lo bueno. Y hacer lo bueno te trae paz a tu vida, te trae gozo. Nadie se levanta contra ti. Entonces miramos que Dios estaba con Asa, pero dice que por 10 años algo hizo que Dios se enojó. Por eso hay que saber nosotros qué estamos haciendo delante de Dios. Dice: y mandó a Judá era las tribus que él tenía, mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra, ¿qué? La ley y los mandamientos de Dios. Es como ahorita, hermano, yo le digo: tenemos que leer conforme a mandamientos, tenemos que vivir conforme a mandamientos hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para que te vaya bien,
para que Dios abra las ventanas de los cielos y se te derrame bendiciones y te cuide y te protege y tengas paz. Eso es así. Nadie te lo va a decir. Un pastor corrompido no te lo va a decir. ¿Por qué? Porque él no puede decir lo que él no vive. Por eso tienes que vivir a la luz de la palabra. Santo. Y entonces puedes hablar, puedes decir. ¿Qué más? Quitó a sí mismo el quinto, ya dice, entonces le dijo a Judá, busquen a Dios, vivan en la ley y sus mandamientos. Y quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino, ¿qué dice? En paz bajo su reinado. Paz. ¿Alcanza a comprender esa palabra paz? Depende poquito volumen, hermano. Poquito. Paz. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendrás mucha aflicción. Hay gente, cristianos, que están en el mundo, practican lo del mundo, hacen lo del mundo. Y de eso yo le voy a decir, porque nadie le va a decir. Lo del mundo es desde los cumpleaños, desde las piñatas, de los festejos paganos, todo eso es del mundo. Y eso les quita la paz. Hay enfermos, esos son los azotes de hombres. Pero nadie lo cree. Pero yo sí lo creo porque la Biblia lo dice. Y yo sí se lo digo porque la Biblia lo dice. Soy un intérprete de la Biblia. Entonces dice, quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá lugares altos donde adoraban a Dios y adoraban al diablo. Por allá adoraban a los montes. Por eso al diablo le gusta adorar, que lo adoren debajo de los árboles. Usted cuando va para la sierra, no sé, los que han ido para la sierra, no sé si alguien se acuerde, aquí en la ciudad de Matamoros, no recuerdo qué año fue, si el 94, 95, por allá, aparecían la imagen del tronco en el árbol, y ahí iba la gente y le ponía veladoras. Al diablo le gusta eso. El diablo tiene poder para poner una imagen. Saben que va a venir gente y lo va a adorar. Allá en los ranchos, allá en la sierra, había un árbol, allá había una imagen. Porque así se adoraba antes. Quitó a sí mismo todas las ciudades de Judá, lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz. Quiere decir que solamente adoraban a Dios, que caminaban fiel para Dios. Cuando nosotros caminamos en obediencia y santidad, ninguna arma forjada de parte del diablo se levanta contra nosotros. Nada. Esa es la confianza y la seguridad, porque vivimos en paz. ¿Qué trae problemas a la vida de la gente? El pecado. Y usted tiene que saber qué es pecado. La Biblia lo enseña. La Biblia dice que tenemos que leer mandamiento. Alguien que lea Romanos 3:20. ¿Por qué tiene que leer mandamiento? Para que sepa que es pecado. Adelante. El que lo tenga puede leerlo. 3:20. Dice así la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está. ¿Por qué hay que leer ley? ¿Por qué hay que leer mandamiento? Porque usted va a saber lo que es pecado. Va a saber que las piñatas es pecado a los ojos de Dios. Va a saber que cualquier otra cosa que no diga la Biblia, que no diga aquí la palabra de Dios, es pecado. Nada más podemos adorar a dos dioses. O adora a Satanás, que es un dios, eso es lo malo. O adora a Dios si usted hace lo bueno a la luz de la palabra. Nada más. No hay. Y eso está dentro de nosotros.
La lectura de mandamientos, leyes, estatutos de Dios saca lo malo del ser humano y le deja lo bueno, lo puro, lo santo. Dice el versículo 6, ya miramos que porque buscó a Dios, porque borró todo lo que del diablo, adoraban al diablo, Dios trajo paz. Mire, yo le puedo decir una cosa, hay Biblias que dicen San Mateo, ¿verdad? San Juan y todo eso. ¿Por qué dice eso? Porque la escribió la Iglesia Católica. Pero yo le quito eso. Todo lo que huela a San es católico. San Miguel, San Sergio, San dicen esto, todo es. Yo nada más digo Mateo. Pero hay quienes dicen San Juan, según San Juan, no, Juan. A ese nivel de conocimiento y de fe tenemos que llegar. A adorar solamente a Dios. Dice el 6, vamos a ir rápido. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Quieres que Dios te dé paz aquí y a hoy? Métete a la palabra de Dios. Olvídate del mundo. Olvídate, tienes que olvidarte del mundo. O sea, ya estás muerto al mundo. Tú estás en el evangelio. El mundo celebra todo, son costumbres. ¿Qué hace ser pecado el 10 de mayo? La costumbre. Dios dijo: no tomes las costumbres del mundo, del pueblo, de los pueblos que están alrededor del evangelio. No las tomes. Eso lo hace pecado. ¿Qué más hace pecado el 10 de mayo? El ídolo, a lo que está dedicado la costumbre, María. Por eso causa problema a la vida. La gente no se da cuenta. Los pastores lo hacen sublime. Ay, los hijos, todos lo hacen sublime. ¿Qué tiene de malo? Pero lo hacen los hombres, pero Dios dice que es abominación para él. Entonces, ¿quiere paz? Derechito. Ni a diestra ni a siniestra. Usted va a ver caer a su izquierda 1000, a su derecha 10,000, y usted nada. Mucha paz, mucho amor, bendiciones de Dios alcanzándolo, abrazándolo por la santidad y en la obediencia en la que usted vive. Dice el versículo 7, ya miramos que hubo mucha paz. Dijo por tanto a Judá: edificaremos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra, porque porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos que buscar a Jehová nuestro Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y usted es un hijo de Dios y debe saber qué adora. Y para saber mandamientos debe tener conocimiento. Si no, va a tener muchos problemas en su vida. Yo los tuve. Yo le hablo con seguridad. Mire, yo le hablo con seguridad porque yo pasé por un proceso donde no estuve metido yo, donde Dios no me cuidara y me mostrara su gloria y su poder. ¿Qué hizo Dios? Me preparó. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Por eso le hablo con esa certeza y seguridad, porque yo conozco a Dios. Y a veces pasamos por procesos, pero yo no me preocupo de nada. Dios se encarga de mí. Dice el 7, y dijo por tanto a Judá, el 7 ya lo dijimos, ¿va?
le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Ahí está, prosperados. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios, porque vivieron para Dios, porque no había pecado en ellos. ¿Se acuerda de aquel profeta Balaam? Que le daban la mitad del reino de Moab para que fuera y maldijera a Israel. Y el hombre fue y quiso maldecir a Israel, y Dios le cambiaba las palabras. La maldición Dios la tornaba en bendición. Aleluya. Eso es lo que hace Dios contigo. Alguien te va a querer envidiar, pero no va a poder. Y luego le preguntaron los reyes de Moab a este profeta: ¿por qué no lo pudiste maldecir? Te pagué para que los bendijeras y lo has bendecido 3 veces. Y le dice el profeta: es que Dios no halló iniquidad en ellos. Cuando Dios no encuentra maldad, no encuentra pecado en ti, no te puede venir daño ninguno. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme al mundo, sino conforme al evangelio, conforme a su palabra. No hay maldición. Nada se puede levantar contra ti. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. ¿Cómo? Derechito. Obedeciéndole a Dios en todo, creyéndole. Dice el 8: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000 hombres de Judá, y de Benjamín 280,000 que traían escudo y entestaban arcos, todos los hombres diestros. O sea, la Biblia dice que estos hombres de Benjamín, con una resortera, con una honda, ya sabe la honda, a largas distancias no le erraban a la quijada del caballo. Diestros. El pueblo de Dios siempre ha sido diestro para la batalla. Los hijos de Dios que caminamos en obediencia, diestros, porque tú no vas a pelear. Es Dios quien pelea por ti cuando caminamos en obediencia y santidad. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es importante, iglesia, leer. Dice 9: y salió contra ellos. Mire lo que vino aquí contra ellos. Algo hizo Asa que Dios permitió esto. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Meresa. Ellos eran como 500 y ellos eran 1,000,000. Vamos a ver qué hizo Asa. Vamos a ver qué hace un hombre que conoce a Dios, un hombre que tiene experiencias con Dios, un hombre que le ama y que es fiel y que es obediente. Dice el 10: entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Zafeta junto a Meresa. ¿Qué pasó? El 11: y clamó Asa a Jehová su Dios. Eso es lo que hay que hacer, hermano, hermana. Cuando se presenta un problema en tu vida, no le llames al pastor, no le llames al hermano, no le llames, llámale a Dios. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes, difíciles que tú no conoces. ¿A quién clamó él? A Dios. Y clamó a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová. Eso lo podemos decir nosotros, hermanos, que le creemos a Dios y estamos en un problema. A Dios recuérdale su palabra, porque Él la pone por obra.
A Dios no le digas palabrerías. A Dios recuérdale su palabra. Señor, ayuda, así como ayudaste a Asa, ayúdame a mí también. Recuérdale la escritura. Y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Hubo otros reyes que buscaron a Egipto. Hubo otros reyes que se apoyaron en la mano de carne y fueron avergonzados. Pero cuando nosotros nos apoyamos en nuestro Dios, la victoria es nuestra. Ayúdanos. Estamos en el versículo 11. Oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Eso es lo que tenemos que hacer, clamar a Dios en cualquier situación difícil. Clamar a Él. No te apoyes en alguien, apóyate en Dios. Asa se apoyó en Dios. Dice, ¿qué hizo Jehová? Y Jehová deshizo a los etíopes, los destruyó. Mire, en aquel tiempo Dios venía, enviaba ángeles. ¿Se acuerda cuando Israel cruzó por el Mar Rojo? Iba saliendo el último de a pie cuando entró Faraón con toda su gente por el mar. La Biblia dice que Dios le zafó las ruedas con una cruceta a todos los carros. Yo digo con una cruceta porque así se aflojan los carros. Pero Dios mandó ángeles y quitó crucetas y se desbarató. Dice la Biblia, desjaretó los carros. Por eso nosotros no tenemos que tener temor de nada, hermanos. Si estamos confiados en Dios, no tenga temor. El miedo no es de Dios, es del mundo, es del diablo. El diablo es gallina, el diablo es miedoso. Pero Dios tiene todo poder. El miedo es del mundo. En el evangelio no existe el miedo. En los hijos de Dios no existe el miedo. ¿El miedo a qué? Si nomás clamo a mi Padre. Sea como Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Ahí estaba el ayudante de Eliseo. Ahí vienen los sirios. Ahí vienen los sirios. Y los sirios eran conocidos porque traían en sus carros puntas de púas así, de fierro que cortaban, destazaban. Y esos sirios buscaron a Eliseo en la pequeña ciudad de la montaña, en Dotán. Y el ayudante vio rodeado de sirios y tuvo miedo. Y le dijo a Eliseo, estamos rodeados, vamos a morir. Casi que le dijo así. Aquel hombre de Dios con conocimiento, con experiencia con Dios, dijo, no temas. Mayor son los que están con nosotros. Pero es que yo no veo a nadie. Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos espirituales a mi ayudante. Y Dios le abrió los ojos y miró alrededor. El mundo espiritual lleno de carros de fuego. Y cuando aquellos hombres vinieron sobre Eliseo, Dios los dejó ciegos. Porque está escrito eso ahí, hermano, hermana. Para que usted le crea a Dios, para que usted obedezca, para que usted cuando tenga un problema clame a Dios. Pero ¿por qué no clamamos? Porque no le conocemos. Porque no tenemos experiencia con Dios, porque no le obedecemos.
Prefiere llorar, prefiere irse allá a que oren por usted, prefiere irse a buscar al médico. Confía en Dios. Dios no pierde. Tenemos un abogado que no pierde ni un caso. La Biblia dice en Hebreos 1:14 que hay ángeles ministradores que están a favor de los herederos de la salvación. Los ángeles son los que están más cerca de nosotros, están para ayudarnos, para protegernos. Alguien te va a hacer daño y un ángel atrás de ti se pone así y tú no lo ves, pero el que está enfrente que te quiere hacer daño lo ve y huye. Dios tiene poder para poner en los oídos del que te quiere hacer daño sirenas, policía, y huye. Eso es lo que hace Dios. Pero no lo creemos. Preferimos temblar porque no tienes experiencias con Dios, porque no conoces a Dios. Nadie te podrá hacer frente, le dijo Dios a Josué. Nos quedamos en el 11. Y Jehová deshizo a los etíopes. ¿Delante de quién? De Asa. Y Jehová deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Huyeron. Porque nadie te podrá hacer frente. Pero déjame decirte cómo, No es nomás porque vengas a la iglesia, no es nomás porque des diezmos o des ofrendas, tampoco. Es porque vives en santidad y en obediencia. Dios va a pelear por ti. Si no, Él mismo te entrega al enemigo. Él mismo levanta al enemigo. Así lo dice la Biblia, lo vamos a aprender en los Reyes. ¿Se da cuenta cómo debemos caminar? Asa era un hombre común como tú y como yo. Dice el 13. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos vida o aliento. ¿Y cuántos eran? 1,000,000. Y ellos apenas llegaban a los 500 o 600, 590. No es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. El que se atreve a decirle: Dios, ayúdame. El que se atreve a decirle: Señor, te necesito. El que se atreve a decirle: Señor, yo quiero cambiar. Te prometo que si me ayudas en este problema, yo te voy a servir para los días de mi vida. Cuando un hombre se humilla así delante de Dios, Dios viene al encuentro de él. Mientras nos humillemos y caminemos en obediencia a Dios, no es como lo hacen los hermanos hoy en día, hermano. Iglesia Creciendo en la Fe de Jesucristo, los espero el lunes por la tarde allí en el HIV. Vamos a ir marchando allí por toda la Sexta, porque para que venga la paz. No, métete a tu aposento alto, clama a Dios, no hagas como los impíos. Clama a mí, yo te responderé y te serás grandes. No es con tus fuerzas, no es con tu poder, es con mi poder. No es con espada, es con mi poder. Ahí van todos los hermanos marchando, igual que el mundo. Allá va el mundo, allá van los hermanos. Métete a orar.
Lo de Dios es así. Al menos que Dios te diga, dale 7 vueltas a la ciudad y la voy a derrumbar. Si Dios te dice, hazlo. Pero porque ves que los otros andan allá, yo también. A mí me invitábamos a caminar. Yo no camino más que con Dios. Así es como debemos caminar, con conocimiento de Dios. Y Asa en el 13, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta que no quedara en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Se quedaron con todos los carros que traían, con todos los caballos, los camellos, todo lo que traían. Y así es, el que gana una guerra se queda con todo. Domina hasta el día de hoy. Eso es lo mismo. Entonces, iglesia, se da cuenta cómo aprendemos de Asa, que le creyó a Dios hasta el día que hizo algo malo. Vamos a estar viendo el próximo sábado, el 15 y el 16. Quiero que lean. Dice el 14: y atacaron también a todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. El terror de Jehová. ¿Qué es el terror de Jehová? ¿Qué poder extraño tiene ese pueblo? ¿Qué poder extraño? La Biblia dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y cuando nosotros caminamos en las obras de Dios, en el caminar de Dios, nunca vas a ser derrotado. Nunca vas a tener miedo. Nunca vas a estar enfermo. De enfermedades incurables estoy hablando. Nada. ¿Cómo? En obediencia y santidad. Cristo llevó todas nuestras enfermedades. El Evangelio es un lugar de paz. Es un lugar que fluye leche y miel. Mire, yo he aprendido a caminar. Tengo paz en mi corazón, mi alma. Llevo sobre mis hombros gastos que si volteas a ver, se me hace que no va a haber dinero. Pero a mí no me preocupa eso, yo confío en Dios y me ayudó. Y a veces yo le digo a Dios: Dios, mándame un pez. Le voy a decir por qué digo mándame un pez. Dios sabe lo que le estoy diciendo. Basado en aquella escritura, cuando le preguntan a Pedro, tu maestro no paga impuestos, el Señor le dice: Pedro, ve ya al mar, agarra el primer pez que agarres. Y yo no sé si el pez estaba allí paradito, yo no sé si Pedro cargaba el anzuelo allí en el cinto, no lo sé, no dice la Biblia, pero dice: ve al mar. Y para agarrar un pez está muy difícil. Pues llegó Pedro, sacó el pez. Cristo le dijo: cuando lo agarres, ábrele la boca y sácale 2 monedas que trae ahí. Aleluya. Y ve y paga los impuestos tuyos y míos. ¿Qué quiere decir eso? Que no te preocupes. Que si tú caminas en esa obediencia y en esa santidad, Dios se va a encargar. Hace 2 semanas no había para pagarle a la hermana Anita, es la última. Y yo le dije: hermana, no se preocupe, Dios mandará un pez. Le dije, no le dije así, hermano, no se preocupe, Dios va a mandar un pez.
Y a las 3 de la tarde estaba el hermano Rodrigo Vega y traía 2 invitados. Pues uno de esos era un pez que me dio el dinero exactamente que era de la hermana. ¿Se da cuenta? No me preocupo. Dios siempre va a tener un pez. De nada me preocupo. Esta semana había muchos gastos y no había dinero, 27,000 pesos de impuestos y todo eso, y todo se pagó y no se debe nada. Dios suple. Si hablamos de la economía y si hablamos de esa salud, de lo que usted quiera, a Dios, pero tiene que creerle a Dios. Tiene que caminar en desobediencia. Dice el 15, y con eso terminamos. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y muchos camellos y volvieron a Jerusalén. Mire, ricos. Aleluya. Dios siempre se ha encargado de su pueblo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Egipto trajo mucho dinero. Mira, los egipcios, ten mi caballo, ten mi rancho, pero vete ya. Ricos. ¿Sabe qué dice la historia? No lo dice la Biblia. Pero el único que no traía dinero, que no sacó nada, fue Moisés. De ahí para allá todos se vinieron cargaditos de ropa, de dinero, de oro. Pero dice la Biblia, con eso termino. Cuando Dios vino, a ver, alguien lee allí, parece que es Éxodo 20:10, donde dice que Dios hizo un piso de zafiro, puso un embaldosado de zafiro. Y alguien más lea, parece que es Deuteronomio 32:5, donde dice que Dios no vino solo, que vino con millares de ángeles. ¿Sí es Éxodo 24:9? A ver, Éxodo 24:9. Lea allí. Bueno, primero léame el otro, vamos a ir. Parece que es Deuteronomio 32:5, donde dice que Dios no vino solo. 32:5 dice, Si no es el 2 o el 3 por allí. el 5 dice, la corrupción no es suya, No. de sus hijos es la mancha. Bueno, búsqueme allí, hermano, ahí en esa computadora. Dice que Dios no vino solo a Sinaí, sino que vino con millares y millares de ángeles. Y ya vamos a terminar. Éxodo 24. ¿Qué dice ahí? Zafiro. Bueno, a ver, lea el de Zafiro. Yo quería el otro primero. 24:11 Sí. dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes No, de los ese hijos no de es. Israel. Yo sé. Éxodo 24:9. A ver, Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mire, un embaldosado de zafiro es un piso de diamante, zafiro. O sea, cuando Dios bajó del Sinaí, dice, cuando Dios bajó al Sinaí, bajó con miles de ángeles. ¿Y sabe qué hicieron los ángeles? Le pusieron un piso al rey. O sea, no cree que andaba el Señor allá en las piedras. No, un piso de oro, de zafiro, perdón. A ver,
Deuteronomio 33. Y ya nos vamos. Deuteronomio 33, ¿qué? 2, 33, 2. Deuteronomio 33, 2. Dice, y dijo Jehová, vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún Hasta ahí, yo creo que eso es lo que quiere decir. el 2. Dice que vino con millares de ángeles con la ley de fuego en su mano. Con la ley. Y donde bajó el Señor, ¿qué hubo? Un piso de zafiro. O sea, no vino allí a las piedras. Aquí los presidentes te pintan las calles, las rayitas. Cuando viene Claudia Sheinbaum o viene un presidente, te pintan la sexta así bonito. Cuando Dios vino, puso un piso de zafiro. Ese es nuestro Dios. Y dice la historia que Dios le dio todo eso a Moisés. No lo dice la Biblia, lo dice la historia. Moisés era muy rico. Iglesia, nosotros somos ricos. Dice que la riqueza que no añade tristeza es la de Jehová. Te da las bendiciones de Dios en obediencia y la santidad. Dice que tu justicia es como al mediodía. O sea, quiere decir que tu manera de vivir es transparente, es limpia, es santa. Y cuando tu justicia se ve como al mediodía, dice que la gloria de Jehová, aleluya, que la gloria de Jehová es tu retaguardia. ¿Qué es la retaguardia? Acá atrás. O sea, quiere decir que tú caminas y la gloria de Jehová te sigue. Te sigue. O sea, que tú no tienes que andar buscando. Dios te da. Te abrazan. Y luego cuando tú clamas, cuando vives, cuando tu justicia es como al mediodía, quiere decir limpio, santo, cuando tú clamas a Dios, ves con tus ojos la respuesta de Dios. Heme aquí, dice Dios. O sea, la respuesta de Dios tú las ves con tus ojos. Yo le digo una cosa, hermano, yo tengo experiencias con Dios, yo he visto las respuestas de Dios con mis ojos. Inmediatamente. Por eso yo le creo a Dios. Por eso no me espanto con el petate del muerto. Pues de pie, vamos a orar, vamos a despedirnos, iglesia. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón, medite en él, platique con Dios. Usted puede platicar con todos los que estamos aquí, podemos platicar con Dios. Así como platico yo contigo, Inge, tú puedes platicar con Dios.